Pues seguimos con las segundas jornadas de salud y VIH. Ha cambiado la mesa, sigo yo por aquí de pesado, pero ya en breve ya me voy y le doy paso después a mi compañero Fran para que siga moderando la mesa redonda. Ahora tenemos aquí a una persona invitada a la que tengo el orgullo de presentar y a quien, bueno, pues le tengo un aprecio muy, muy especial por muchas cuestiones, ¿no? Es la segunda vez que participa en estas jornadas, viene como para la Navidad, justamente cada mes de diciembre nos acompaña desde el año pasado. Se trata de Oliver Marcos Blanco, que no solo es compañero, también amigo, y además un activista que para nosotras es un orgullo poder tener aquí. Ayer bromeábamos sobre la cantidad de cargos que tiene y sobre poder nombrarlos también en esta presentación, pero sí les digo que lo notarán de todas formas por el acento, no es de aquí, no es de Canarias, no es de Tenerife, sino que viene directamente desde Salamanca. Voy a leer la presentación y luego voy a decir yo algo personal que siempre me sale y que creo que también es importante trasladar emociones en contextos como unas jornadas como estas, aunque sean formales, pues también dar esa parte emocional. Oliver Marcos es activista VIH positivo, trabaja como educador PAR en el Comité Antisida de Salamanca y además forma parte de la actual ejecutiva de la Coordinadora Estatal de VIH y SIDA, de CESIDA. También es el presidente de la Asociación Iguales, la entidad LGTB+ de Salamanca o LGTB+, y coordina su área de salud. Actualmente visibiliza las realidades de las personas jóvenes LGTBI+, formando parte del equipo de coordinación del grupo joven de la FLGTBI+. Oliver, muchas gracias por estar una vez más. El año pasado además participaste en esa campaña de Cero Estigmas. Este año nos vuelves a acompañar. También hay por aquí otro compañero de Iguales, Usal, y de Iguales también, que es Dani. Bueno, pues muchas gracias por estar. Y para mí es un orgullo precisamente porque en este ínterin se ha producido como un intercambio de carteras. Hasta hace poco yo coordinaba junto con Irati Aguirre Zabálaga el grupo joven de la Federación Estatal y ahora pues lo coordina Oliver junto con Aarón Rodríguez. No solo supuso un aligeramiento de la carga, sino también un enorme gesto de solidaridad activista que estoy convencido de que harás estupendamente. Gracias por estar y así más, pues con la ponencia Visibilidad sin estigmas, ¿qué puedo hacer yo? Oliver Marcos. Bueno, pues muchas gracias por haber querido contar conmigo en estas jornadas. La verdad es que, bueno, para mí es un placer y como bien habéis comentado, pues el año pasado tuve la suerte de participar en la campaña que se hizo y en las anteriores jornadas. Y bueno, yo voy a dar una ponencia titulada Visibilidad sin estigmas, ¿qué puedo hacer yo? Al fin y al cabo, el motivo por el que yo estoy dando esta ponencia es porque soy una persona con VIH que habla abiertamente de ello. Entonces sí que quiero especificar algunas cosas que creo que es necesario saber para poder entender el porqué de todo esto. Aquí un poquito de lo que voy a hablaros, ¿no? Lo primero es deciros quién soy yo, porque al final muchas personas quizá no me conozcáis y no entendáis por qué estoy yo hablando de estas cosas. Cuáles son los efectos secundarios que tiene el VIH, porque creo que es importante entender cuáles son los problemas que vivimos las personas con VIH y a qué nos enfrentamos. ¿Qué es eso del estigma? Que muchas veces hablamos de ello, pero es muy difícil que lo sepamos definir o que lo entendamos. Y cómo podemos actuar frente al estigma, ¿no? Qué es lo que podemos hacer y qué es lo que está en nuestra mano para poder hacer del estigma algo menos potente y bueno, erradicarlo poquito a poco. A ver, ahí. Bueno, pues como bien han dicho en la presentación, mi nombre es Oliver, tengo 28 años y fui diagnosticado de VIH en el año 2018 cuando tenía 25 años. Para mí fue un impacto muy fuerte porque no me lo esperaba. Yo era un ámbito de mi vida que intentaba evitar. No quería hablar del VIH. Yo no me había hecho nunca una prueba rápida. Y bueno, de alguna manera pensaba que si yo lo evitaba en mi vida, si yo no pensaba en ello, me podría librar, ¿no? El pensamiento fácil que muchas veces tenemos de esto es lo típico que le pasa a otras personas y que a mí nunca me pasa.
pero no es así. Es decir, la evitación o el miedo nunca sirven como método preventivo. Desde entonces yo he ido informándome porque consideraba que era necesario, ¿no?, conocer qué es lo que me estaba pasando y cómo podía afectarme, y al final he acabado desarrollando el programa de pares en el Hospital Universitario de Salamanca. Para las personas que no sepan qué es esto del programa de pares, es un acompañamiento a personas con VIH a través de otras personas que también tenemos VIH y que hemos recibido una formación específica para realizar ese acompañamiento. Nos dedicamos sobre todo a informar, a poder acompañar en ese proceso médico, muchas veces que se hace muy duro, ¿no?, por el impacto que tiene asociar el diagnóstico de VIH a problemas de salud, y intentar entender un poquito desde nuestra propia experiencia, nuestra vivencia, muchas dificultades que se presentan a las personas con VIH y que en muchas ocasiones pues, son difíciles de entender o que por diferentes cuestiones, ¿no?, por falta de tiempo en las consultas, etcétera, pues no se abordan. Yo me siento tremendamente orgulloso de desarrollar este programa y bueno, creo que el empoderamiento de las personas en el cuidado de su salud es algo básico y que deberíamos de fomentar en cualquier tipo de persona, independientemente de la patología que se esté trabajando. Además, soy una persona LGTBI+, entonces, bueno, pues tengo la suerte de poder pertenecer a Iguales, que es el colectivo que hay allí en Salamanca, en mi ciudad, y coordinar el servicio EROS, que es su área de salud, a través de la cual, al igual que en el espacio cero, pues intentamos abordar la salud sexual desde una perspectiva diversa y basada en los derechos humanos. Bueno, pues al final, como bien os he dicho, tomar las riendas del cuidado de mi salud para mí fue una cosa clave, ¿no? Porque en muchas ocasiones cuando vamos a los espacios sanitarios estamos acostumbradas a un paternalismo, estamos acostumbradas a que nos digan qué es lo que tenemos que hacer, y tú vas a un sitio a contar qué es lo que te pasa y la respuesta que recibes es tómate esto o haz lo otro, ¿no? En ningún momento hay una negociación, en ningún momento hay un empoderamiento, en ningún momento se hace a la persona partícipe de esa toma de decisiones. Y bueno, para mí el VIH desde luego fue un punto de inflexión muy grande en mi vida porque me permitió darme cuenta de que si me dejaba guiar exclusivamente por esas recomendaciones médicas, iba a cargar con un estigma muy grande, iba a cargar con un diagnóstico de culpa, porque todo estaba basado en comentarios morales de esto lo haces bien, esto lo haces mal, ten cuidado con esto, y bueno, a mí eso no me aportaba lo que yo necesitaba, y creo que aprender a gestionar esa información y a tomar mis propias decisiones, ¿no?, y decirle a las personas que me atienden, bueno, esto vamos a valorarlo porque también tiene que ser una opción adecuada para mí, no solo para ti como profesional, creo que me ha ayudado muchísimo a poder entenderme y a poder empoderarme en todo esto. También conocer a otras personas con VIH para mí ha sido un proceso súper terapéutico. Aquí os muestro una foto de las personas que actualmente estamos desarrollando el programa de pares. Es un programa que se desarrolla en bastantes hospitales de toda España, pero por desgracia no es lo suficiente, porque creo que es un servicio que debería estar presente en cualquier hospital, porque de verdad que es muy sanador, es un abrazo terapéutico, es un poder escuchar, es un poder entender, es un poder mirar a las personas desde una perspectiva en la que les transmites, yo también he pasado por esto, entiendo que lo estés pasando mal, a veces las cosas son muy difíciles y aquí me tienes para ayudarte en todo lo que pueda. Para mí darme cuenta de que no estoy solo, darme cuenta de que hay otras personas como yo con esa inquietud de vamos a hacer esto algo menos traumático, vamos a hacer esto algo menos doloroso, me sanó mucho, ¿no? Porque me di cuenta de que no era un bicho raro, aunque sí que es cierto que cuando te diagnostican de VIH en una ciudad pequeña o incluso en una zona rural, esto se dificulta mucho más porque es algo mucho más difícil de lo que hablar, es más difícil encontrar otras personas. Bueno, pues para mí encontrar una red a nivel nacional en la cual poder apoyarme, consultar dudas y poder sentirme reflejado, pues ha sido algo tremendamente sanador. Y también siempre he dicho que el VIH me ha ayudado a encontrarme y a aceptarme a mí mismo. Yo era un hombre gay que tenía muchísima homofobia interiorizada, que vivía en una zona, bueno, en una ciudad pequeña, no es una zona rural, pero es una ciudad pequeña, en la cual pues tenía mucho miedo a visibilizarme como persona LGTBI+, porque bueno, ¿qué iban a decir de mí? ¿Qué esperaba la gente de mí? Yo ya me movía en entornos en los que la palabra maricón se utilizaba de manera despectiva.
no, venga, no seas maricón, haz esto, haz lo otro. Bueno, pues son comentarios que muchas veces pensamos que no tienen la mayor importancia, pero que tienen unas connotaciones negativas muy fuertes. Y cuando a mí me diagnostican VIH, yo salgo de dos armarios con un candado además muy fuerte, y salgo porque me sentía ahogado, ¿no? Porque no podía vivir una vida en la que ni siquiera podía reconocer qué es lo que me estaba pasando. Así que yo siempre he dicho que gracias al VIH me acepté, me encontré, me muestro de manera natural, me muestro como una persona LGTBI, como una persona con VIH y como una persona que no tiene miedo a hablar de quién es y de cómo se siente. Creo que en muchas ocasiones muchas personas no se pueden permitir esto, y en mi caso fue un auténtico salvavidas. Y después de contaros un poquito quién soy yo, ¿no? Y cómo he llegado hasta aquí, quería hablaros de cuáles considero que son los efectos secundarios que tiene el VIH en las personas que vivimos con esta infección. Tiene un impacto extremadamente fuerte en las personas que nos diagnostican, porque a nadie nos han enseñado nunca a recibir una noticia que es de por vida. Siempre vivimos en un continuo cambio, ¿no? Ahora pasa esto, pero dentro de unos días pasará otra cosa y esto cambiará. Cuando recibes una noticia crónica, que va a ser así y lo va a ser así de momento para toda la vida, porque no existe una cura, no sabemos cómo afrontarla. Y más aún si todavía es una persona diagnosticada de SIDA, ¿no? Que además de recibir la noticia también tiene problemas de salud asociados. Creo que en muchas ocasiones se da más importancia a unos efectos secundarios que a otros, y esto provoca graves problemas en la población con VIH, ¿no? Cuando vamos a una consulta, cuando vamos a nuestras revisiones, se centran mucho en nuestras analíticas, en cómo tenemos ciertos parámetros, pero no nos preguntan cómo estamos, no nos preguntan si hemos podido hablarlo con alguien, como intentando minimizar que los impactos psicológicos o los impactos sociales que puede tener el VIH son menos importantes, o no es que sean menos importantes, sino que no le competen a las personas a las que hemos confiado el cuidado de nuestra salud. Creo que eso es un gravísimo error. Yo siempre lo he dicho y coincido con muchas más personas con las que he podido hablar del tema, desde la perspectiva muchas veces de la enfermería, que es un cuidado y una atención mucho más cercana. Nos sentimos escuchadas, muchas veces sentimos que simplemente nos tocan la mano y que de alguna manera tenemos una conexión con esas personas que en una consulta médica, con una mesa en medio y una distancia muy fuerte, no sentimos. Y a veces el hecho de sentirnos cerca de la persona que nos cuida para nosotras es extremadamente sanador y terapéutico. En este sentido, si me están escuchando personas que cuiden a gente con VIH, les digo que por favor no invaliden en ningún momento sus experiencias, no les digan que algo que les preocupa tiene menos importancia que otra cosa, porque cada persona vive sus experiencias de una manera extremadamente particular e individual, y todas merecemos que se nos valide esto, y que si algo que puede parecer insignificante para nosotras es un vaso de agua lleno, pues tenemos que abordarlo con la importancia que supone tener un vaso de agua lleno en una persona. Y bueno, pues los efectos secundarios yo siempre los he dividido en 3 bloques, porque es la división que para mí es más cómoda de explicar, que serían aspectos fisiológicos, aspectos psicológicos o emocionales y aspectos sociales. A nivel fisiológico, ¿qué efectos secundarios puede provocar el VIH y pueden afectar a la calidad de vida de las personas con VIH, ¿no? Porque al final lo que nos preocupa es que esos efectos secundarios afecten a la vida. Bueno, por un lado tenemos la interacción de antirretrovirales, que es lo que significan esas siglas. Los antirretrovirales son un tipo de fármaco que tenemos que tomar las personas con VIH y que nos ayudan a controlar la infección. Pues esa interacción con otro tipo de sustancias y de fármacos. En muchas ocasiones tu tratamiento impide que puedas consumir determinados fármacos de uso común, paracetamol, ibuprofeno, quiero decir, de los que podemos consumir sin darle mayor importancia, e incluso con otras sustancias que puede ser muy peligroso, ¿no? También los efectos secundarios propios de los tratamientos en muchas ocasiones provocan que tengamos un peor ánimo, que podamos tener problemas a la hora de conciliar el sueño, que podamos tener depresión, aumento de peso, etcétera. Entonces, bueno, pues si ya de por sí tenemos un problema de salud que nos preocupa, si el tratamiento que estamos tomando nos provoca más problemas de salud, pues nuestro estado de preocupación va a aumentar muchísimo más.
Las comorbilidades serían los problemas de salud asociados a la vivencia del VIH y que son mayores en las personas con VIH. Esto quiere decir, no es un efecto secundario provocado por un tratamiento, sino que cuando tú tienes una infección crónica con la que llevas muchos años, hay determinados problemas de salud que son más propensos a ocurrir en personas con VIH. Entre ellas, por ejemplo, un envejecimiento prematuro. Las personas con VIH que fuman tienen muchísimas más posibilidades de poder sufrir problemas de cáncer de pulmón, etcétera, etcétera. Bueno, aquí también he querido nombrar, sobre todo por justicia, los problemas de distribución de la grasa en personas que llevan mucho tiempo con la infección. Digo por justicia porque creo que es algo que se ha olvidado. Los primeros tratamientos provocaban un efecto secundario denominado lipodistrofia. La lipodistrofia consistía en la distribución irregular de la grasa por el cuerpo. Pues que provocaba pues esos aspectos cadavéricos, ¿no? De que la cara se quedaba prácticamente sin grasa, se formaban como jorobas, se repartía la grasa de manera irregular, la gente se quedaba sin culo, pero tenía muchísima barriga. Entonces, creo que por justicia debemos de tener en cuenta todo esto, porque hoy en día esas personas todavía siguen teniendo problemas asociados a esa distribución irregular, ¿no? Aunque tengan unos tratamientos que hoy en día no le provocan esos efectos secundarios, sí que les afectan porque tienen que tener una serie de controles de tratamientos o incluso en algunos casos se les provocan problemas faciales por la calidad de los materiales inyectados. La salud sexual y las ITS. Con la salud sexual, sobre todo, y yo siempre lo intento definir con una frase, ¿cómo se enfrenta una persona con VIH a tener relaciones sexuales después de su diagnóstico? Con eso me refiero a salud sexual. Es una dificultad muy fuerte en muchas personas, una barrera tremenda que les lleva años y años poder gestionarla, porque cuando tienes una infección de transmisión sexual transmisible a través de determinadas prácticas sexuales, eh, sientes que tu placer ya no merece ningún espacio y que todo debe reducirse a la prevención, y eso es muy injusto porque si no tenemos un placer de por medio, pues no vamos a poder disfrutar de nuestra sexualidad. Y además las ITS, ¿no? El riesgo que podemos tener de contraer otras ITS, bien porque pensemos ya tengo VIH, que más me da tener más cosas, o bien porque en muchas ocasiones el VIH viene a través de otras ITS por determinadas heridas o erupciones que se provocan en el cuerpo. Las patologías definitorias de SIDA, esto significaría las personas que tienen el sistema inmune extremadamente debilitado y que llegan a la fase de SIDA, que es la fase más avanzada de la infección, pues bueno, aparte van a tener una serie de problemas asociados, ¿no? Lo que se llaman las infecciones oportunistas o definitorias de SIDA, que existe una lista de cuáles son estas patologías más habituales en estas personas y que antes eran muy habituales, ¿no? Ver a personas con manchas en el cuerpo, ver a personas porque tenían sarcoma de Kaposi o bueno, por muchas cosas del estilo que por suerte hoy en día en España ya no son una prevalencia alta. Y luego también, pues bueno, en muchas ocasiones la vacunación. Las personas con VIH nos vacunamos de muchísimas más cosas, ¿no? De manera preventiva, porque al tener un sistema inmune que está en una constante inflamación, pues se nos recomienda. Esto para algunas personas puede ser un problema, ¿no? Si le tenemos miedo a las agujas, el hecho de tener que ponerme la vacuna de la gripe todos los años o otro tipo de vacunas, pues puede suponer una ansiedad añadida a lo que es ya de por sí vivir con VIH. Esta parte me parecía necesaria comentarla, pero es en la que menos me voy a centrar, porque ya al final a lo que he venido aquí es hablar del estigma y el estigma afecta de manera psicológica o emocional a todo esto. ¿Qué provoca el VIH? Pues el VIH provoca ansiedad, provoca depresión, provoca soledad, provoca miedo, provoca ocultación, se percibe que la calidad de vida que tenemos es bastante peor, en muchas ocasiones potencia el consumo de otras sustancias o drogas y en última instancia pues al final todo esto se reduce al estigma. Es muy duro que hoy en día las personas con VIH tengamos que seguir cargando con un diagnóstico de culpa, ¿no? Con que nos diagnostican VIH y lo tenemos porque nos lo merecemos, lo tenemos porque ¿qué habremos hecho? Entonces, bueno, pues ahora voy a hablar un poquito de cómo defino yo el estigma, porque me parece que es importante que tengamos una definición común para poder hablar de cómo combatirlo. Aquí os he puesto una definición que está recogida de un libro, de bibliografía, para ser lo más riguroso posible. Entonces, bueno,
Pues algunas publicaciones definen el estigma como el fenómeno por el cual una persona posee de forma real o a ojos de los demás algún atributo o característica que le proporciona una identidad social negativa o devaluada en un determinado contexto. Sí que me parece importante que utilicemos esta definición porque al final las personas con VIH, solo por el hecho de tener VIH, somos consideradas personas marginadas dentro de la sociedad, ¿no? Somos catalogadas como personas que pertenecen a grupos marginales, ya sea por prostitución, por drogas o por pura perversión y vicio. Y esto nos devalúa socialmente, ¿no? Hace que las personas se crean con el derecho de poder decidir sobre si relacionarse con nosotras o no y no lo consideran una discriminación. Yo me he encontrado muchas veces con personas que no les he dicho que tengo VIH, ¿no? Porque no lo consideraba necesario, porque soy una persona con carga viral indetectable, por lo tanto no puedo transmitir la infección. Y cuando se lo comunico, ¿no? Porque a lo mejor pues hemos quedado varias veces, hay más confianza, etcétera, siempre me dicen, ¿y por qué no me lo has dicho desde el principio? Y les digo, es que no consideraba necesario tener que comunicarte nada, ¿no? Entonces te lo digo ahora porque tengo confianza contigo, no porque me sienta en la obligación de hacerlo. Me dicen, ya, pero es que debería de poder decidir si yo quería haber asumido ciertos riesgos o no. Y les digo, bueno, es que no hay riesgos, ¿no? Por eso precisamente no te he avisado, porque bueno, yo tomo una medicación y hagamos lo que hagamos, no puedo transmitirte la infección. Me dice, ya, pero tendría derecho a decidir si quiero acostarme con una persona con VIH o no. Esto es a lo que me refiero con que somos personas marginadas, con que el resto de la gente se considera con la potestad de poder decidir si relacionarse con nosotras o no y todavía lo justifican en una prevención y en una seguridad en lugar de en una discriminación que realmente es lo que es. Y bueno, lo que comentaba antes de esa culpa del diagnóstico, creo que esa sociedad cristiana predominante en España basada en la culpa, en el castigo, en la penitencia, nos ha hecho mucho daño. Es una cultura que en este sentido además ha dificultado mucho el uso del preservativo en las relaciones sexuales y creo que es necesario, independientemente de las creencias que pueda tener cada persona, ser conscientes de que aquí, pues bueno, esas creencias han supuesto un impacto negativo, han dificultado mucho la prevención y la calidad de vida y creo que ya va siendo hora de que eliminemos esa culpa de la cabecita de las personas con VIH. María José Fuster, una persona muy relevante dentro del ámbito del VIH, siempre decía que el peor efecto secundario de vivir con VIH es el estigma social, ¿no? Y esto lo dijo en 2018 y creo que a día de hoy podría seguir teniendo la misma relevancia esta frase, ¿no? Porque por mucho que avancen los años, algunas cosas están demasiado instauradas a nivel social. Escuchar frases como no haberlo hecho mal, yo no me imaginaba que fueses de esos, no me esperaba esto de ti. Al final lo que supone es como muchos puñales clavándose en la espalda de las personas con VIH, ¿no? Porque no somos peores personas por tener VIH, no tenemos que recibir condescendencia de nadie y bueno, creo que en muchas ocasiones deberíamos de ser conscientes del impacto negativo que tienen este tipo de comentarios. Y ahora lo que quiero es comentaros un poquito qué se puede hacer, ¿no? Porque, bueno, hemos identificado que existe un problema, hemos identificado que las personas con VIH tienen que enfrentarse a una serie de barreras injustas y evitables. Siempre me parece importante recalcar lo de injustas y evitables. Y bueno, pues ahora, ¿qué es lo que podemos hacer, no? Bueno, pues no existe un decálogo, no existe una guía de buenas prácticas sobre cómo afrontar el estigma del VIH, pero sí que tenemos la posibilidad de, desde nuestra perspectiva individual, independientemente de quiénes seamos, de poder hacer algo. La imagen que os muestro ahí, para mí es una imagen muy importante, es la imagen con la que yo me visibilicé, ¿no? La imagen con la que yo hice público mi diagnóstico de VIH en redes sociales. Para mí era una decisión muy importante, pero también una decisión muy arriesgada, tanto por el impacto que podría tener en mí el hacerlo como por el impacto que pudiese tener en las personas cercanas. Cuando tienes VIH, no solo eres tú la persona a la que atacan, sino que también pueden llegar a atacar a tu entorno más cercano, preguntándole, no sabía que tu hijo tiene esto, no sabía que tu pareja tiene esto, ten cuidado con, ¿vale? Después de mucho meditarlo, yo decidí hacerlo público, además lo consensué con mi entorno más cercano para que todas las partes estuviésemos al tanto de lo que podía pasar. Y
Y bueno, a día de hoy creo que es la mejor decisión que pude tomar en aquel momento. Lo hice porque sentía que el diagnóstico de VIH me estaba ahogando, porque yo necesitaba hablar de cómo me sentía y, y a día de hoy de verdad que para mí es algo muy terapéutico y os puedo asegurar que la grandísima mayoría de las reacciones que recibí después de esto han sido extremadamente positivas. ¿Qué puedo hacer yo? Bueno, pues aquí os voy a mostrar una serie de indicaciones que desde mi punto de vista podrían ser útiles. Si leemos un medio de comunicación, da igual que sea escrito, que sea audiovisual, etcétera, y identificamos que tiene un lenguaje estigmatizante, es decir, que puede ser discriminatorio, hagámoselo saber, ¿vale? Porque al final el lenguaje creo que es una herramienta de cambio súper potente y que en muchas ocasiones no somos conscientes del impacto que tiene y de la importancia que tiene. En este sentido, aquí yo os tengo mostrado una imagen. Esta imagen viene de una entrevista que yo hice hace pocos meses con la cadena SER a nivel nacional. Y bueno, pues cuando la publicaron pusieron un tuit para mencionar la noticia en la que ponía Oliver Marcos diagnosticado de SIDA, me siguen preguntando si el VIH se contagia por beber del mismo vaso. La pregunta que aparece entrecomillada es verdad, me la siguen haciendo, pero yo les dije, estoy diagnosticado de VIH, no de SIDA. Y es importante, ¿no? Porque si intentamos luchar contra el estigma y lo único que hacemos es perpetuarlo todavía más por la manera en la que nos comunicamos, entonces no estamos siendo parte de la solución, sino que estamos siendo parte del problema y lo estamos acrecentando. En este sentido, hubo una respuesta en redes muy potente especificando cuál era la diferencia entre VIH y SIDA y que un medio de comunicación nacional no debería de cometer este tipo de errores y muchísimo menos lanzar noticias de este tipo a la población general. A los días se disculparon, ¿no?, por haber cometido ese error y sí que es cierto que lo que es la noticia en sí pues estaba redactada de una manera bastante correcta, pero bueno, esto fue un fallo bastante grande y también agradecí pues a toda esa gente que lo leyó que pusiera en sus redes sociales esto no es así, si leéis esta noticia que sepáis que VIH y SIDA son dos cosas completamente diferentes. Los medios de comunicación en muchas ocasiones estigmatizan mucho y discriminan mucho con el lenguaje que utilizan y creo que es algo que podemos hacer cualquier persona, ¿no? Todos tenemos siempre una manera, ya sea hablando de una noticia, ya sea leyendo una noticia, etcétera, de poder decir qué partes no son las correctas a la hora de expresar el mensaje. Bueno, si soy un profesional sanitario, pues lo que debería de hacer sería tener una información actualizada de la infección por VIH. Llevamos trabajando pocos años o muchos años, creo que es necesario que recordemos la obligación que tenemos como profesionales sanitarios de aportar la mayor calidad a nuestro trabajo, ¿no? Entonces, informémonos y actualicémonos. Que tengamos claro el mensaje de indetectable igual a intransmisible. Que una persona con VIH que toma su tratamiento de manera correcta puede llegar a tener una carga viral indetectable y por lo tanto no transmite la infección a otras personas, ¿no? Entonces, que no pongamos al final de una lista de espera a una persona con VIH que se quiere operar. Que no le pongamos VIH en gigante en su historial médico cuando vamos al dentista. Que no nos pongamos doble guante en cada mano cuando vamos a atender a una persona con VIH en urgencias. Que no le digamos a los profesionales de la enfermería, cuidado con este paciente. Todo esto yo lo cuento porque yo lo he vivido, ¿vale? Y yo lo he vivido en 2019, en 2020 y en 2021, no lo he vivido en los años 90. Esto sigue pasando, se sigue teniendo muchísima desinformación, incluso se sigue cuestionando el deseo de ser madres de muchas mujeres con VIH. Por favor, informémonos, por favor, actualicémonos, porque si no, estamos haciendo mal nuestro trabajo. Aquí os he puesto una foto, esta es una foto que yo presenté a un concurso de fotografía, ¿no? De que intentaba acabar con el estigma, ese concurso de fotografía era un poco la idea, ¿no? Luchar contra el estigma. Y bueno, pues yo lo que hice fue mostrar el mensaje indetectable igual a intransmisible como de una manera muy humana, ¿no? De una manera muy sexual, porque al final cuando nos encontramos en un contexto sexual sin ropa, al final indetectable igual a intransmisible es lo que hace que podamos priorizar el placer, disfrutar de nuestra sexualidad, por supuesto siempre de manera consentida, pero que no tengamos que cargar con ese miedo de ser bombas biológicas a la que nos sometían hace muchísimo tiempo. Si conozco a alguna persona con VIH, tener cuidado con cómo le hablo a esa persona. No preguntarle cómo se infectó. No caer en el morbo. Esto no es un programa de prensa rosa en el que tengamos que sacarle un secreto
oculto a la persona. Es decir, la persona no tiene un grandísimo secreto que contarle al resto y que lo oculta porque la infección por VIH no es un gran secreto. Creo que en muchas ocasiones cometemos esos fallos, ¿no? Y cómo fue, y sabes quién te lo pegó, sabes si se lo has pegado a alguien. Son preguntas extremadamente incómodas y creo que cuando alguien nos dice que tiene VIH, lo único que deberíamos de hacer sería agradecérselo, agradecerle la confianza por habernoslo dicho y preguntarle cómo se siente, si quiere hablar de algo, si nos quiere contar algo, pero siempre que salga de la propia persona, no que lo tengamos que hacer. Y si estamos en un contexto en el que tenemos que hacer ciertas preguntas, porque somos profesionales sanitarios, del mundo psicosocial, etcétera, que lo hagamos de una manera muy asertiva, ¿no? Que le digamos, ¿y tú tienes relaciones sexuales con hombres o con mujeres, con ambos? O tú no le preguntemos, ¿y tú qué haces? ¿No? Porque al final acaba siendo muy agresivo y lo que tenemos es que generar espacios de confianza en todo esto. No utilizar expresiones moralizantes como no hagas las cosas mal, no me des estos disgustos, porque os podéis imaginar que ya bastante disgusto es tener VIH como para que encima venga alguien a quien se lo cuente y decirle, ay, qué disgusto me acabas de dar, ¿no? O sea, no, mi vivencia es mía y yo cuando te lo cuento es porque quiero que me entiendas y que me arropes de alguna manera, no que me condenes o me culpes por ello. La imagen que aquí os he mostrado es una imagen de un pequeño detalle que se puede tener en el día a día. Yo formaba parte de un grupo de voluntariado y cuando llegó el 1 de diciembre, todas esas personas decidieron hacerse una foto con el lazo rojo, igual a la foto que me hice yo para visibilizar mi diagnóstico, y ponerla de foto de perfil en sus redes sociales y en su WhatsApp durante todo el 1 de diciembre. Puede parecer como un pequeño gesto, ¿no? Al final no deja de ser hacerte una fotito y ponerla un día, pero para mí fue extremadamente significativo el poder ver cómo un grupo de personas de la que yo formaba parte durante el 1 de diciembre decidió ponerse esa foto y hablarme para decirme estamos contigo, hoy es tu día y aquí nos tienes. También para cualquier persona informarse del VIH porque no cuesta nada y de verdad que cada vez lo estamos haciendo en formatos más didácticos que ya no consiste en leerte un tríptico, que también te lo puedes leer, ¿no? Pero que estamos haciendo unas jornadas retransmitidas por YouTube, que hay documentos audiovisuales buenísimos, que se están haciendo podcasts buenísimos, que cada vez hay documentos en medios de comunicación que son más fáciles de digerir, que ya no son exclusivamente informativos, que se habla desde una perspectiva muy humana y muy social. Por favor, preocupémonos, pero de esto y de todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, ¿no? Aquí en este sentido os he puesto una imagen de un documental en el que yo he podido participar, que ha salido recientemente, se llama Aprender a vivir, y lo que hace es mostrar el estigma del VIH a través de diferentes generaciones. Está disponible en YouTube de manera completamente abierta y gratuita y bueno, pues si tenéis información, o sea, si tenéis curiosidad, os animo a que podáis echarle un ojo en cualquier momento porque ya digo que está ahí, ¿vale? Y luego, pues, otras iniciativas, ¿no? Porque además de lo que podemos hacer a nivel individual, en muchas ocasiones también podemos formar parte de otras iniciativas. El Pacto Social por la No Discriminación y la Igualdad de Trato asociada a las personas con VIH es una iniciativa elaborada por el Ministerio de Sanidad en colaboración con instituciones y administraciones comunitarias para acabar con esa discriminación y ese estigma presente. En ese sentido, os animo a que como personas individuales o bien como empresas, instituciones, etcétera, os podáis adherir al pacto social para acabar con la discriminación. Y por otro lado, la clínica legal, ¿vale? La clínica legal es un proceso de acompañamiento legal, como lo definen ellos, de alfabetización legal para personas con VIH que sienten que sus derechos son vulnerados y que no tienen recursos o no conocen a nadie a quien puedan acudir. Pues bueno, aquí podéis encontrar a profesionales expertos del ámbito jurídico y del ámbito del VIH que pueden haceros una serie de informes o una serie de consultas de manera gratuita. CESIDA hace poco ha publicado una página web renovada de la clínica legal en la que aparece toda la información y también os animo a que la podáis ver. Y bueno, pues las conclusiones que yo quiero sacar de todo esto al final, ¿cuáles son? ¿No? Pues vivir con VIH sigue siendo muy difícil. Y si ya de por sí vivir con VIH es difícil porque es un diagnóstico crónico, la sociedad tampoco nos lo pone mucho más fácil, las cosas como son. Entonces, hagamos la vida un poquito más fácil. Nunca sabemos la realidad que hay detrás de ninguna persona. Entonces, por favor,
Vamos a regalarle una sonrisa y un poquito de simpatía a todo el mundo porque no sabemos qué tipo de historias hay detrás. Que es que muchas veces hablamos a la gente desde nuestra perspectiva de todo es súper fácil. Yo me puedo tomar las pastillas todos los días porque soy un hombre cis, blanco, europeo, de clase media alta, y es que a lo mejor tengo detrás a una persona que le quedan 3 pastillas y tiene un ataque de ansiedad brutal porque no sabe si su administración le va a renovar las pastillas porque es una persona migrante. Entonces, por favor, que regalemos un poquito de simpatía y de solidaridad a la gente. Por otro lado, que no somos culpables de nada, que nos quitemos ese mensaje de encima porque creo que ya va siendo hora, ¿no?, de dejar de cargar con esa culpa. Yo tengo VIH, no tengo un diagnóstico de penitencia ni voy a salir descalzo con una cruz. Entonces, por favor, vamos a quitarnos esa idea de la cabeza y sobre todo que el VIH fue una infección que, por desgracia, pareció que le daba la razón a toda la intolerancia, ¿no? Fue la infección que afectó en especial medida a las personas LGTBI, a las personas migrantes, a las personas racializadas, a las personas pobres, a las personas que se prostituyen. Y parece ser que llegó el virus que le daba la razón a toda esa gente que decía, os lo merecéis por hacer este tipo de cosas o por ser de esta manera. No, ¿vale? Y sí que es cierto que afecta con una prevalencia mayor y por eso yo siempre he dicho que si queremos acabar con el estigma del VIH tenemos que luchar contra la LGTBI-fobia, contra el machismo, contra el racismo y contra todo tipo de discriminaciones. Así que dejar claro que la lucha del VIH, las reivindicaciones del VIH son las reivindicaciones de los derechos humanos. Muchas gracias por vuestra atención. Aquí os he dejado mis redes sociales y un teléfono, o sea, un correo de contacto por si queréis contactar conmigo en cualquier momento y bueno, pues estoy a vuestra disposición para las preguntas que queráis hacerme. Pues muchas gracias, Oliver, muchas gracias por ese mensaje en primera persona, que yo creo que, como siempre, es maravilloso escucharte, es estupendo escucharte. Además, me consta que te lo tenías medidos los tiempos hasta el último milímetro, con lo cual, gracias, te lo agradecemos muchísimo que te hayas dado el salto para contarnos lo que nos has contado, ¿no? Hay tanto preguntas en sala que veo 2 manos levantadas, como también online. Voy a pasar primero las preguntas online y luego pues pasamos a las preguntas de sala. Creo que estamos un poquito de tiempo ahí regular, pero creo que podemos sin problema responder, ¿vale? Vamos a ello. Por un lado, preguntan, luego retiro la pregunta, pero creo que es interesante hacerla porque al margen de que a lo mejor lo hayas planteado en la intervención, tal vez las personas que nos siguen en YouTube o en Facebook no se hayan quedado aún con la diferencia entre SIDA y VIH. Y creo que es una duda razonable. Antes comentaba la persona que lo hizo, duda solucionada, gracias, pero igualmente creo que es interesante que lo respondas, Oli. ¿Cuál es la diferencia entre SIDA y VIH? Pues para aquellas personas que no conozcan esa diferencia, el VIH es el virus que provoca la infección, no es el virus de la inmunodeficiencia humana, es un virus que entra dentro del organismo y que lo que provoca es un debilitamiento del sistema inmune, afecta a las defensas del cuerpo, para que nos entendamos. Ese virus pasa por diferentes fases, ¿no? Y si no es tratado, llega un momento en el que ha avanzado tanto y ha debilitado tanto al cuerpo que provoca lo que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA. Que sería como la fase final de la infección, en la cual se contraen una serie de infecciones oportunistas o infecciones definitorias de SIDA que pueden llegar a provocar la muerte. Esto es lo que ocurría en los años 80 y los años 90, cuando los tratamientos no eran efectivos, pero hoy en día una persona que toma su tratamiento es capaz de frenar esa expansión del virus dentro del cuerpo y reprimirla. Entonces, hoy en día una persona con VIH puede no tener SIDA o incluso gracias a los tratamientos una persona que tiene SIDA puede revertir ese síntoma, mejorar y simplemente pasar a tener VIH. Pues en pocas palabras, planteado perfectamente. Espero que la duda haya quedado resuelta porque yo creo que es una diferencia que se debe tener muy en cuenta en el abordaje de este asunto, ¿no? Por otro lado, Encarna Mabel plantea, si es intransmisible, ¿es aconsejable usar preservativo o no es necesario? Bueno, el uso del preservativo es una decisión completamente personal. Que una persona tenga carga viral indetectable y por lo tanto no pueda transmitir el VIH no significa que el resto de ITS dejen de existir. Yo siempre he dicho que la prevención debe ser una estrategia combinada, es decir, que debe de haber como varios mecanismos
Si se tiene una pareja sexual estable y cerrada y no se quiere usar preservativo, desde luego que riesgo de transmisión del VIH mientras se tome la medicación de manera correcta no habría, pero las otras ITS siguen presentes. Entonces, bueno, pues yo ni voy a recomendar ni dejar de recomendar el preservativo, simplemente pues informar de que el VIH no es todo, sino que hay muchas más cosas y el preservativo es la herramienta más eficaz para protegernos frente al conjunto de las ITS. Pues perfecto. También no me quiero olvidar de que por aquí también a través del canal de YouTube, Norma dice: Oliver, excelente tu charla, nos abre la cabeza a todas, con lo cual, bueno, pues también que conste ese comentario positivo de Norma Baira. Y vamos a dar la palabra a las personas de la sala, así que les vamos a pedir brevedad en la pregunta y también, Oliver, en la respuesta, para poder tener esa media hora de descanso que creo que necesitamos tanto nosotras como también las personas que nos siguen desde casa. ¿Sí? No, es que si no, no se escucha en el directo, entonces tenemos que hacerlo, ¿vale? Si no te importa higienizarlo antes. En primer lugar, Oliver, gracias por la ponencia y mi pregunta es bastante sencilla. Actualmente el tema de la salud mental a las personas con VIH es algo de lo que no se habla y me gustaría que de forma sintetizada me dijeras qué papel pueden jugar los profesionales de la sanidad, estos son médicos, médicas, enfermeros o enfermeras, y los profesionales de la salud mental, es decir, tanto psiquiatría como psicología en el abordaje del VIH. Gracias. Pues efectivamente la prevalencia de problemas de salud mental es mucho mayor en personas con VIH, entonces, ¿cómo podríamos asumir todo esto? Bueno, yo creo que la puerta de entrada siempre debe ser la atención primaria. Según estudios se ha observado que cerca del 80% de la población visita atención primaria al menos una vez al año. Entonces, creo que como vía de entrada sería súper potente. En ese sentido, escuchar a la gente, ¿no? El cómo estás, pero no cómo estás físicamente, sino cómo te sientes, cómo te encuentras, qué te preocupa, duermes bien. Creo que hay una serie de indicadores que nos pueden servir para identificar problemas en la salud mental y emocional de la gente, como la calidad del sueño, el estado de ánimo, la ansiedad, la irritabilidad, etcétera. Y en ese sentido que hubiese una red interconectada, ¿no? O sea, que si tú tienes un problema de salud mental, que puedas tener recursos sanitarios de manera gratuita y accesible y universal. Siempre por encima de todo la universalidad para que nadie pueda quedar atrás. Que tengamos esa información, ¿no? Cuando yo acudo a mis revisiones, muy pocas veces me preguntan cómo me siento, me preguntan cómo estoy, pero porque se esperan que les diga, pues, me duele una pierna, estoy cansado, pero no me preguntan cómo me siento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que les diría? Por favor, más tiempo, por favor, más empatía. El VIH no es solo una cosa física, es una cosa bastante que implica un abordaje multidisciplinar. Y en el ámbito de la psiquiatría les diría que tienen que tener bastantes conocimientos en aspectos farmacológicos. Hay muchos tratamientos en salud mental que no se pueden combinar con los antirretrovirales o que si combinan tienen efectos muy perjudiciales, ¿no? Porque, por ejemplo, podemos darle a una persona unos antidepresivos, pero que le provoquen una desaparición fulminante de su líbido, entonces lo que estamos mejorando por un lado podemos empeorarlo por otro porque no va a poder enfrentarse a su sexualidad de manera libre, ¿no? Entonces creo que un enfoque combinado y sobre todo tiempo y ganas de escuchar. En primer lugar, agradecerte que hayas venido aquí y que nos ilustres tus vivencias, porque al final como no deja de ser algo personal y que cuesta compartirlo. Y a su vez te voy a hacer una pregunta personal a modo de reflexión, así que sé que te va a costar un poquito, pero es más que nos ilustres hasta donde tú quieras, porque no todo es negativo, entonces quiero resaltar esas cosas que pueden ser positivas. ¿Qué cosas has notado de tu entorno que te han permitido sentirte de manera apoyado positivamente y cuidado? Que compartas aquellas que tú veas, porque quieras que no, puede servir a lo mejor como herramienta para que otras personas de otros entornos apoyen a esas personas que tienen VIH. Muchas gracias.
Bueno, pues algunas de ellas las he ido ya nombrando durante la presentación, ¿no? Como bien decía, la campaña que se hizo de las fotos con el lacito rojo que se las pusieron en WhatsApp. Yo creo que sobre todo escucharme, ¿no? La mayoría de la gente que me conoce me ha escuchado y lo ha entendido como no me están hablando de VIH, es que me está hablando Oliver de VIH, entonces quiero saber qué me está diciendo. Entienden perfectamente los mensajes, entienden perfectamente qué lenguaje utilizar, es decir, a mí nunca me dicen que yo tengo SIDA, me dicen que tengo VIH, se conocen a la perfección el mensaje de indetectable igual intransmisible, llega el 1 de diciembre y se pasan por las actividades que yo hago, me acompañan a las charlas, para mí como eso es súper importante, ¿no? Yo recuerdo la primera charla que di hablando de mi diagnóstico de VIH, ver a un montón de gente cercana a mí estando ahí, que la mayoría ya se sabían la historia, ¿no? Porque ya la habían vivido conmigo, pero que querían estar presentes, que querían escucharme y que querían transmitirme que estaban ahí apoyándome, ¿no? Entonces, creo que todo ese tipo de cosas suman muchísimo, que también se ofrecen muchas veces acompañarme a las consultas médicas por si no quiero ir solo, eso también es un gesto que dice mucho de la gente, ¿no? El decir, no tengo ni idea, pero si me necesitas para allá que voy. Y bueno, que no tengan miedo a preguntar, siempre de manera respetuosa, que si conocemos a alguien con VIH y no sabemos qué hacer o no sabemos cómo ayudarle, le digamos, mira, sé muy poquito del VIH, pero aquí estoy, enséñame, dime qué es lo que tengo que hacer, porque lo que quiero es apoyarte y aunque no sepa cómo, voy a estar aquí. Entonces creo que muchas veces eso es lo más importante. Y en el ámbito familiar, pues bueno, demostrar que somos la misma persona de siempre. Yo recuerdo que cuando lo verbalicé con mi familia, al final era como de, pues puede ser más triste, menos triste, nos puede dar rabia recibir una noticia así, ¿no? Pero sigue siendo tú, ¿no? Entonces tienes la misma calidad humana que tenías antes y vamos a tratarte igual que te tratábamos antes, por supuesto. Pues muchas gracias, gracias Oliver, gracias por las preguntas de la sala y también por YouTube. Han puesto un comentario más, tengo que leerlo también. Encarna pone, muchas gracias por tu testimonio, la información es necesaria para entender mejor el VIH. Yo creo que con este mensaje y con lo que tú también has planteado finalmente, podemos dar el broche final a esta segunda ponencia. Oliver, de verdad, gracias, 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 gracias por tu claridad, por tu transparencia, por tu forma de abordar este asunto con la cercanía con la que lo haces, que debo decir que a mí desde un principio me sorprendió muchísimo cuando te conocí, también me sigue sorprendiendo en cada ponencia y creo que es maravilloso poder tenerte aquí. Nos vemos en las terceras jornadas de salud y VIH porque esto es cita obligada cada año aquí en el norte de Tenerife tenerte y es un placer. Y para las personas que nos siguen, nos vamos a dar 20 minutitos de descanso. Ya tenemos por aquí al menos a 2 de 3 de las personas que nos acompañarán en la siguiente mesa redonda que moderará mi compañero Fran Barroso. Así que gracias por seguirnos. Seguimos con un número más o menos estable de personas que nos están acompañando a través del canal de YouTube. O sea que de verdad, muchísimas gracias. Descansen, tómense un café y volvemos en 20 minutos. Muchas gracias.